Vivencias. Mano a mano y sin diván. La columna de Jorge Schneiderman en Vivencias. Ya estamos con el psicólogo Jorge Schneiderman en su columna Mano a mano y sin diván para ver cómo asumir este tramo final de la pandemia. El COVID nos tiene preocupados y ocupados porque si bien la vacuna es una gran esperanza, si no va acompañada de otras medidas, seguramente no estemos llegando a la solución, no solo en nuestro país, sino lo estamos viendo también a nivel mundial. Y vamos a analizar también cuáles son las fortalezas y debilidades en este tramo final de la pandemia. Muy bienvenido, Jorge, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Andrea. Un gusto, como siempre, reencontrarme contigo, con la audiencia. Y bueno, sí, aquí al firme, ¿no? Tratando de seguir desentrañando un poco qué es lo que entendemos puede llegar a ocurrir de aquí en más, y con el optimismo, pero con el realismo, siempre como herramientas, ¿no? Creo que estamos transitando por una fase en que, bueno, la vacuna permite tener una mirada un poquito una mirada prospectiva un poquito más ancha, más clara. Uh-huh. Y vos sabés que estaba mirando ahí unos registros que se están realizando a nivel de las autoridades sanitarias, la Organización Mundial de la Salud. Pero nosotros estamos a pocos días más de, 104, 106 días, si mal no recuerdo, de poder llegar a lo que es la inmunidad de rebaño, ¿no? O sea que aproximadamente el 70% de la población, bueno, pueda acceder a la vacuna. Y eso no es poco, motivo por el cual hablamos de este tramo final. A ver, pero quiero aclarar algo. Cuando decimos tramo final, no nos referimos a todas las consecuencias, a la onda expansiva de la pandemia, sino a esta etapa a partir de la cual, con la inmunización de la población, podamos tener otra apertura y de repente poder ir generando espacios de reencuentro con las actividades a nivel educativo, a nivel laboral, a nivel social. Por eso creo que debemos mantener en este momento, más que nunca, esa mirada optimista, lo que no significa que seamos ilusos y que desconozcamos el hecho cabal y concreto de que de esto, como ya hemos dicho en alguna oportunidad, bueno, no va a salir indemne nadie. Todos lateralmente o directamente hemos padecido, padecemos y padeceremos los efectos de esta pandemia. Y otra cosa más a considerar: si bien este virus nos igualó en cuanto a que nos convertimos en un blanco perfecto, ¿no?, para su voracidad, evidentemente no ha sido lo mismo para determinados sectores de la población como para otros. No podemos olvidarnos lo que pasó recientemente en Fray Bentos, en un residencial para ancianos, donde una docena de personas fallecieron. Y acá no se trata de inculpar o de, digamos, o de tirarle toda la responsabilidad a determinados sectores, pero evidentemente ha habido franjas etarias, ha habido franjas poblacionales y sobre todo aquellas personas vulnerables económicamente que evidentemente han padecido y mucho todo esto, Andrea. Claro. A propósito de esto que estás diciendo, también tenemos las declaraciones de Radi, que nos pide blindar este mes de abril, que creo que es algo, aguantar estas 4 semanas para que el escenario dé efectos, la vacuna, como bien tú estás señalando, ¿no? Porque
la gente está cansada, lo hemos dicho, está un cansancio emocional, mental, es comprensible, pero es el último esfuerzo, porque basta mirar, si no, lo que está pasando en Chile o en cualquier otra parte del mundo donde los resultados están siendo nefastos. Y en nuestro país hemos pasado más de 1000 muertes. Igual siendo positivos con todo lo que tú decís, hay que ser realistas en cuanto ayer fue el número récord de cantidades de muertos por día, y esto es muy grave, ¿no? Porque pensemos más allá de los rangos de edad, todas estas personas que han fallecido son familiares, personas queridas de alguien, ¿no? Queda un vacío importante. Mirá, Andrea, así como cada muerto, cada ser que parte es un universo, con todo un entramado, hay una historia detrás de cada persona, hay sueños quebrados, existe toda la desazón en torno a esa persona que infamemente parte de este mundo, ¿no? Y creo que, como ya hemos señalado en anteriores programas, el costo ha sido altísimo, y más allá de esas cifras, esos guarismos de letalidad que marca este virus, también está algo a considerar, que es el costo emocional elevado, ¿no? Que evidentemente hemos pagado, estamos pagando y continuaremos pagando, ¿no? Obviamente, como decíamos recién, cada uno hubo de llevar, hubo de enfrentar todo esto en función de sus reservas anímicas, en función de su capacidad de resistir económica, social y anímicamente a todo esto. Pero bueno, creo que si bien nosotros no vamos a dar recetas, no existen panaceas, creo que no existen ni augures ni gurúes que las puedan dar, creo que hay algunos elementos que de repente podemos aportar desde Mano a Mano y Sin Diván, desde vivencias, en cuanto a cómo sobrellevar todo este tiempo, ¿no? Claro. Creo Quizás, que en primer... Jorge, quizás sería te escucho, en esto que estás reflexionando, como siempre, que tú pones sobre la mesa, de veces detenernos unos instantes a pensar cada uno desde su lugar en esas fortalezas y debilidades que están jugando en esta balanza en la que la pandemia nos está está poniendo desde el lado negativo, está pesando, y tenemos que lograr equilibrarla, ¿no? Y quizás creo que eso es tu gran virtud, desde martes a martes, hacernos pensar, hacernos reflexionar sobre las herramientas que tenemos cada uno de nosotros, no porque, como bien tú decís, yo no creo que tú nos des recetas, pero sí es una columna en la que nos permitís reflexionar en voz alta, nos permitís pensar, nos permitís que nos vayamos con deberes para hacer, y eso es muy importante, ¿no? Bueno, agradezco muchísimo tus amables palabras, Andrea, y bueno, esa es la intención, y cuando generalmente conversamos los días previos al programa, tratamos justamente de arrimar una mirada diferente, instar a la audiencia a pensar, a repensarse, a interpelarse y a interpelar la realidad, tratando de evitar, como por ejemplo, ¿no? Y en primer término quisiera aludir a esto, ¿no? Al ruido mediático, ¿no? Tergiversador y deformante tan frecuente en estos tiempos, ¿no? Creo que tenemos que evitar el contacto permanente con noticias alusivas a la COVID, ¿verdad? Especialmente en aquellos espacios carentes de la idoneidad necesaria, y donde lo que se busca es de repente polemizar, generar rating, más que informar, ¿no? Y basta con mantenernos, creo yo, informados, por supuesto, apelando a fuentes arbitradas. Mirá, no vamos a abundar sobre el talante amarillista de determinados medios, ¿no? Y bueno, y sabedores de ello, creo que lo mejor es apelar a la voz, a la palabra autorizada. Vos mencionabas a Radi, que evidentemente ilustrísima figura de la ciencia nacional, pero también hay una serie de científicos que forman parte del GACH,
que, entre otras cosas, tratan de desmitificar o de, digamos, de quitarle el velo a toda esa serie como de tergiversaciones de la realidad. Yo estaba escuchando muy temprano una entrevista que le realizaban en la radio al doctor Sosa, geriatra de Nota, integrante del GACH, y hablaba justamente de no etiquetar, no incurrir en esas generalizaciones, porque así como cada vida es única en sí misma, cada historia clínica es única en sí misma, y por lo tanto tenemos que no apelar abusivamente a esos espacios donde lo que hacen es concentrar información, mucha de esas informaciones provenientes de lugares por ahí no calificados. Y creo que en tal sentido la información adecuada, la mesura necesaria para poder acceder en los justos términos, Andrea, a aquello que necesitamos saber. Porque después está lo otro, el bombardearnos nosotros mismos de todo este tipo de cosas, muchas de las cuales no podemos procesar, obviamente, porque no todos podemos comprender todo lo que es, digamos, la terminología médica o especializada, y eso genera confusión, y la confusión deviene en estrés, y el estrés deviene en angustia, ¿verdad? Eso ni que hablar, Jorge, y lo hemos padecido a lo largo de toda esta pandemia. Llevamos más de un año con este tema, pero lo que está pidiendo RADI específicamente es disminuir los contactos, por lo menos en este mes de abril, para de alguna manera intentar que la vacuna dé resultados. Y creo que es muy pertinente, muy atinado, dentro de las posibilidades de cada uno, porque habrá gente que no tiene más remedio que ir a trabajar presencial, y bueno, ¿qué le vamos a decir a esas personas? Pero dentro del que pueda teletrabajar o no, y disminuir los contactos, ya no con amigos, con familiares, quedarnos lo más quietitos posibles, es el último esfuerzo. A eso es a lo que me parece que se refiere RADI, y que remarca, y que pide también medidas por parte del gobierno, que acá hay contradicciones, porque hay gente que está a favor de que si reducen la movilidad, se reducen las fuentes de trabajo. Hay toda una temática atrás que no es pertinente para que la debatamos, pero sí llamar a la reflexión al que se puede quedar en su casa, se quede. Es un esfuerzo más que se está pidiendo para ver si esto no se nos va de las manos. Exacto, mira, comparto 100% lo que estás diciendo, y creo que debemos apelar a distintas herramientas sobre las cuales hemos abundado en reiteradas columnas. La comunicación, el poder poner en palabras los sentimientos, poder comunicarnos con nuestros afectos personalmente o de manera remota. Las redes sociales, bien utilizadas, cumplen un valiosísimo rol, y fundamentalmente nos permiten brindar apoyo a veces a quienes lo necesitan. Y quiero detenerme en esto, Andrea, porque no hay nada más gratificante para el ser humano que sentirse que está extendiendo una mano a aquellas personas que de repente se sienten más vulnerables. Es sumamente gratificante. Los cuadros de depresión requieren, por supuesto, de un estado de alerta permanente por parte del entorno de quienes rodean a esos pacientes, ¿verdad? Y creo que en función de lo que hemos en algún momento hablado acerca de la educación emocional, tratar de, mirar al costado, pero mirar al costado no desde el pánico, sino desde una actitud que podríamos llamar como un miedo positivo. ¿Qué quiere decir? Ese miedo que nos hace tomar el recato, un miedo que nos permita enfrentar adecuadamente, justipreciar la realidad. Esto no es moco de pavo, dijera el paisano. Y creo que ya no es preciso abundar en cuanto a la actitud infame, errática, y podríamos decir, un montón de calificativos más, de aquellas personas que tienen una actitud negacionista. Creo que hay que entender claramente que el sometimiento a situaciones de estrés exacerba claramente los niveles de angustia
en personas que incluso padecen patologías crónicas, sean de la índole que sea, por supuesto. Y creo que como ocurre en las carreras de autos, ¿viste? No alcanza con haber desarrollado una adecuada performance y haber sido regulares, digo en el sentido de mantener cierta regularidad en cuanto al manejo de los tiempos y la ponderación de los riesgos. Acá la suerte nuestra, como la suerte del piloto en Fórmula 1, en una competencia, depende de cómo afronta los últimos tramos. Es en ese momento en que, como decimos vulgarmente, hay personas que llegan a la meta en tiempo y forma, hay quienes se ponen el auto de sombrero y hay gente que, como al pobre Lola Reutemann, le pasa que se queda sin nafta media vuelta antes de llegar. ¿Qué quiero simbolizar con esto? Bueno, obviamente que nos gana la ansiedad. Todos queremos salir hacia adelante. Esa huida contenida que a veces se manifiesta en conductas, por ejemplo, de lanzamiento hacia eventos, de repente de tener actitudes rupturistas, es decir, no, esto no pasa nada, a partir de ahora, no, esas personas que por ahí hastiadas, cansadas, deciden, retornar a sus esquemas de vida normal, incluso pensando, bueno, ya tenemos una dosis o ya tenemos las 2 dosis, está probado y comprobado que no alcanza. No podemos tener esa mirada tan poco cauta de pensar que, bueno, que la vacuna en sí ya es la panacea. La vacuna nos aproxima, por supuesto, a una fase resolutiva, pero implica también, o sea, nos exige también la situación seguir manejando las otras variables. Cuidarnos a nosotros mismos, cuidar al otro, implica mantener, por el tiempo que sea necesario, como dice el doctor Radegui, ¿no? De repente poder blindar unas semanas para lograr que las personas vacunadas, para que muchas puedan lograr la segunda dosis, que transcurran esos días necesarios como para que la inmunización haga su efecto pleno. Y bueno, después de ahí tendremos tiempo de sobra como para poder retomar nuestras costumbres. Obviamente va a haber un montón de cosas que no, pero seguramente todo lo que hace a nuestra vida afectiva, todo lo que tiene que ver con nuestras emociones, obviamente vamos a poder retornar a eso. Y es una lástima que nos quedemos sin nafta o que nos pongamos el auto de sombrero. En este último estando tramo. A tan poco, ¿no? Claro, Jorge, Exacto. Ha sido un placer, como todos los martes, escucharte. Y bueno, nos vamos con esta última reflexión tuya, como brochecito de oro, diría, para encender esa luz de esperanza que es tan necesaria en este tramo final. Muchísimas gracias y nos reencontramos el próximo martes. Vivencias.